Well, we're going to get straight into Material Church. Vamos a entrar directamente en materia, iglesia. We are in a sermon series that we have titled Represent, Estamos en una serie que hemos titulado Representar, where we are studying in an exegesis form donde estamos haciendo un estudio exégesis de la carta de of Gálatas. the letter to the Galatians. Amen. Today, last week I should say, La semana pasada we introduced and started chapter 3, comenzamos y introducimos el capítulo 3, where we spoke about how Abraham was justified by faith and not by the works of the law. Hablamos sobre Abraham que fue justificado por la fe y no por las leyes. And how it has always been faith Y that que justifies us siempre before ha God. sido la fe que ha justificado. Today we will continue with chapter 3. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3. We'll be in verse 15 until the end of the chapter. Desde el versículo 15 hasta el final del capítulo. I want to title this sermon, The Law's True Purpose. Quiero titular este sermón El propósito verdadero de la fe, de la ley. The Law's True Purpose. El verdadero propósito de la ley. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time that you have given us. Join me in prayer, church. Heavenly Father, we thank you, God, for your mighty power, for your faithfulness, for your mercy, for your grace in our lives, God. We thank you, Lord, for all the things that we are seeing, all the things that you are doing in the background, God. We thank you, Lord, for your strength. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for the wisdom that you give us, God. We thank you, Lord, that we are seeing steps forward and steps of progression within this ministry, God. We thank you, Lord, because only you are able to give the strength, only you are able to give the knowledge, Lord, to be able to move forward in this ministry, God. Because it belongs to you and you alone, all glory, all honor, and all praise, God. Heavenly Father, this moment I just present to you this sermon, Lord. I present all of your people who are here under the sound of my voice, God. I ask, Lord, that you be the one to correct, to convict, to challenge, to be able to encourage each of your people, God, in this moment, Lord. I ask, Lord, in this moment that you close my mouth, Lord. And that every word that comes out, let it be influenced and inspired by your Spirit, Lord. Let it be moved by what you want your people to know, God. What you want to say to your people, Lord. I have no power to change, to transform, but you, Lord, have the power to do all these things, God. So, Heavenly Father, move according to how you want to move. Be glorified through this word. Be glorified through the proclamation of your word, God. Reveal yourself through the scriptures, Lord, that we can leave this place different than how we came in, God. That we can leave fed, understanding and knowing and growing in your word, God. To you be all the dominion, to you be all the glory forever and ever. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Galatians chapter 3, verse 15 to 29. Gálatas capítulo 3 del 15 al 29. The law's true purpose. El propósito verdadero de la ley. See, these verses, church, Estos versículos, iglesia, I would consider a Romans junior. yo los consideraría como una similidad a Romanos, A small version of the book of Romans. una versión pequeña comparada a Romanos. For those who might not be well versed in the book of Romans, Para aquellos que todavía no han estudiado el libro de los Romanos, Paul in the first 11 chapters goes into extensive detail Pablo en los primeros 11 capítulos se extiende about the law and its nature. acerca de la ley y su He naturaleza. goes into detail of what the law meant and what it's for, Él va en gran detalle en lo que significa y para qué era el propósito. and how we are now in Christ. Y ahora cómo somos nosotros en Cristo. And in these verses of Galatians, Y en estos versículos de Gálatas, he gives us a very compact version of Romans. y Él nos da una versión compacta de Romanos. Verse 15. To give a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. I want to remind you of last week's sermon, Quiero recordarles del sermón de la semana pasada, where Paul speaks and talks about the law
and how it affects us and how it affected Abraham. Quiero hablar sobre cómo Pablo mencionaba cómo la ley nos afecta a nosotros y a Abraham, And how the law does not require, is not required of us anymore. y cómo la ley ya no es requerida por nosotros. And here he gives us a human example Y aquí él nos da un ejemplo humano, of how when we establish laws, que cuando nosotros establecemos leyes, that we cannot annul them or do anything to make them invalid ya no lo podemos hacer inválido o once añadirle cuando ya it has been ratified. ha sido establecida o That in ratificada. the same way in the laws in human systems, En la misma manera que las leyes en el sistema humano, that once a law has been made, it cannot be changed. cuando una ley ha sido establecida no puede ser cambiada. How much more when it comes to the word of God? Aún más cuando se trata de la palabra de That Dios. once God has established something, Cuando Dios ha establecido algo, it's not something that could just be changed by any sort of force. no puede ser cambiado por cualquier fuerza. Amen, church? Are you understanding today? ¿Me están entendiendo, iglesia? Verse 16 and 17. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. This is what I mean. The law which came 430 years afterward does not annul a covenant previously ratified by God, so as to make the promise void. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. So the same way that God promised Abraham in Genesis, So, de la misma manera que Dios le prometió a Abraham en the Génesis, law of Moses that was given 430 years after la ley de Moisés que fue dada 430 años después, does not make that promise invalid, church. no hace que esa promesa sea inválida, Meaning that the promise of Genesis significando que la promesa de is Génesis superior to the law of Moses. tiene superioridad sobre la ley de Moisés. I don't understand if you're understanding me today. No sé si me están entendiendo. The promise of Abraham La promesa de Abraham that was in que Genesis se encontraba en Génesis is superior to the law of Moses es superior a la ley de because Moisés it was established before the law. porque fue establecida antes que la ley, And because it was established before the law, y porque fue establecida antes de la ley, it does not make it invalid because the law now it was introduced. no lo hace ahora inválido solo porque la ley ha sido introducida. You understanding today? ¿Me están entendiendo? Verse 18. Versículo 18. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Inheritance. Herencia. I want you to focus on that word inheritance. Quiero que nos enfoquemos en esa palabra herencia. What is the inheritance that Paul is talking about here? ¿De qué se trata esa herencia que Pablo menciona? The inheritance is being called God's people. La herencia es ser llamado pueblo de Dios. The land that he promised to Abraham. La tierra que él prometió a Abraham. The promised offspring to Abraham that was given to him back in Genesis. La simiente prometida que fue mencionada en Génesis. If all that inheritance Si toda esa herencia is and it's in its fullness, en su plenitud and if it came from the law, y vino de la ley, then it would be as if the promise that God gave to Abraham in Genesis sería como que la promesa que vino de Abraham en Génesis would have been declared invalid. fuera declarada inválida. Like we spoke about last week, church. Como hablamos la semana pasada, It has always been faith. siempre ha sido fe. And salvation has always been through faith in Jesus Y la Christ. salvación siempre ha sido a través de la fe en Cristo. From now and since the time of Abraham. Desde ahora y desde el tiempo de Abraham. So that bears a question for us, church. Entonces eso nos hace hacer una pregunta. If it has always been faith, Si siempre ha sido la fe and if we could only have right standing with God y solo podemos estar en una posición correcta con Dios by faith, por la fe, and if the promise came 430 years
before the law, y la promesa vino 430 años antes de la ley, then what was the purpose of the law? entonces ¿cuál era el propósito de la ley? If the law had no ability to save us, like what Paul says in Galatians 2, Si la ley no tenía la habilidad de salvarnos, como menciona en Gálatas 2, then what exactly was the law for to begin with? entonces ¿para qué servía la ley? It bears that question, no? ¿Nos hacen esa pregunta, hermanos? Verse 19, Paul answers it for us. Versículo 19, Pablo contesta esa pregunta. Why then the law? It was added because of transgressions. I want to pause right there, Carol. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. I want you to understand who is it that's writing this, church. Yo quiero que ustedes entiendan quién está escribiendo esta carta, This is iglesia. why I love the scriptures and I love the Apostle Paul. Por eso es que a mí me encantan las escrituras y a mí me encanta el apóstol Pablo. If you understand who it is that's writing this, it would bring out more power that you would be in marvel of the word of God. Si entendiéramos quién es el que estaba escribiendo esta carta, estuviéramos más maravillados de esta escritura. Paul, Pablo, before he was considered Paul the apostle, antes de ser considerado Pablo el apóstol, was Saul from Tarsus, era Saúl, a Jewish Saulo. Pharisee un judío fariseo, who was faithful and zealous of his religion, que él era una persona celosa de su religión, who was passionate about his traditions of his fathers, que él era apasionado de sus tradiciones de su padre, passionate about the law of Moses, apasionado sobre la ley de Moisés, studied it. estudiándolo. And theologians believe that he was so well versed in the Pharisees' doctrine Los teólogos mencionan que Pablo era una persona muy estudiada en las doctrinas and that he was so well versed, he knew it so much that he was considered for the Sanhedrin. Él era tan estudiado y tan, o sea, conocía demasiado las leyes de Moisés, That he was considered for the Sanhedrin, que él era considerado para el Sanhedrin, Sanedrín, which was the supreme court of the people of Israel in that time. que era la corte superior en esos tiempos. So this is a man who knew the law of Moses, Así que este era un hombre que conocía las leyes de who was Moisés, passionate about the law, que era apasionado sobre las who leyes, knew about it. que conocía de ello. But look what he says here now, church. Pero ahora miren lo que él dice aquí en Why este then the versículo. law? Entonces, ¿por qué la ley? Because of transgressions. Por las transgresiones. After converting to Christianity, Después de convertirse al cristianismo and for 14 years of dedicated study, y después de 14 años de dedicación para estudiar la meditating escritura, on the scriptures, meditando en las escrituras, being in constant prayer to understand the scriptures, estar en constante oración para poder entender las with escrituras the guidance of the Holy Spirit, y con la guía del Espíritu Santo who leads all of us to truth, que nos lleva y nos conduce a todos a la verdad. he was able to explain this spiritual reality to the Galatians. Él pudo explicar la realidad espiritual a los Gálatas. He says it was added because of transgressions. Él dice que fue añadida por la causa de las transgresiones. I want you to pay attention to that word transgressions. Quiero que pongamos atención a la palabra transgresiones. That word transgressions in the original Greek La palabra original en griego, esa palabra is parabasis, es parábises, which means the violation of a law. que significa la violación de una ley. Transgression means Transgresiones the violation of the law. significa la violación a la ley. So if we read this verse again, church, Así que si nosotros leemos otra vez este what versículo, Paul is saying to the Galatians lo que Pablo está diciendo a los is that Gálatas, the law was added que la ley fue añadida because to show the violation of the law. para mostrar la violación a la ley. I need to understand that this was a Pharisee who knew the law. Yo quiero que ustedes entiendan que este era una persona, un fariseo que conocía la ley. If he was to say this to the other Jewish people, Si él decía esto a otros judíos, they would not take it lightly, church. no lo hubieran tomado ligeramente, But because of the transforming power of the Holy Spirit, sino por el poder transformador del Espíritu Santo, who is able to lead and guide us to all truth, que nos lleva y nos guía a toda la verdad, Paul was able to understand that the law that he was so passionate about, Pablo pudo entender que la ley que él estaba tan apasionado, the law that he thought that he could receive salvation from, la ley donde él pensaba que él podía recibir la salvación through the Spirit's guidance, por la guía del Espíritu, was able to recognize that the law had no
no way that we could receive salvation through it. Él pudo entender que la ley no tenía ni una manera como poder ofrecernos salvación. And I want you to understand today, church, Y yo quiero que ustedes entiendan, iglesia, that the same spirit that guided a Pharisee to understanding the true nature of the law que el mismo espíritu que guió a un fariseo a la verdadera propósito de la ley is the same spirit that can lead you and I to all truth. es el mismo espíritu que puede guiar a usted y a mí a la misma verdad. That if you open your heart to understanding and letting him guide you, Si ustedes abren sus corazones y permitan que Él les guíe, incorrect teachings that you may have, enseñanzas incorrectas que han tenido, traditions that you are dragging on with you, tradiciones incorrectas que han venido trayendo, he can guide you to all truth Él los puede guiar a toda la and verdad correct each and every one of the teachings and mindsets that we have y corregir todas esas enseñanzas o mentalidad que tenemos that do not align with his word, que no están de acuerdo a la that do not palabra, align with his que character. no están de acuerdo en línea con su carácter. All it takes is for us to be open Todo lo que toma es nosotros estar dispuestos y abiertos, and humble to receive the correction of the spirits. estar humildes para poder recibir esa corrección del Espíritu. So God Así que Dios established the law estableció la ley for the purpose to show the violation of the law. con el propósito de mostrar la violación a la ley. I don't think they're understanding, No Carol. creo que me están entendiendo. God established the law Dios estableció la ley to show our violation of the law. para mostrar y demostrar nuestra violación a la ley. Why would God do such a thing, Carol? ¿Por qué Dios haría eso, Is he an Josías? unfair God, ¿Él es un Dios injusto? giving us a law that we wouldn't be able to fulfill to begin with? ¿Dándonos una ley que nunca vamos a poder cumplir? No, that's not the reason today, No, church. esa no es el propósito, iglesia. Most theologians believe that God had 4 reasons why he gave the law of Moses. La mayoría de los teólogos piensan que habían 4 razones por la cual Dios hizo esto. Number 1, Número 1, to provide a sacrificial system para proveer un sistema de to sacrificios deal with transgressions temporary. para tratar temporariamente con las transgresiones. Number 2, to teach Segundo, para enseñar, the people what God required enseñarle a la gente lo que Dios requiere of his holy standard. como su santo estándar. Number 3, El número 3, to reveal para revelar that sin indeed broke God's standards. que el pecado en verdad viola el estándar de Dios. And 4, to recognize Y número 4, para reconocer our inability to fulfill that law nuestra incapacidad de cumplir esa ley and our need for a savior. y nuestra necesidad de un Salvador. So what is the point of the law? Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? What is the true purpose of the law? ¿Cuál es el propósito verdadero de la ley? For you and I to be revealed Para que usted y yo podamos ser revelados of our sin and transgressions before a holy God. de nuestros pecados y nuestras transgresiones ante un Dios santo. Verse 19, why then the law? It was added because of transgressions, until the offspring should come to whom the promise had been made. And it was put in place through angels by an intermediary. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. The intermediary in that time was Moses, El intermediario en ese tiempo era Moisés, who was the one who received the law of Moses fue que recibió las leyes de and Moisés presented it to the people of Israel. y lo presentó al pueblo de Israel. And the word there says that it was placed through angels. Dice que fue introducida por ángeles, Because it is believed that when God revealed and gave the commandments and the law of Moses to Moses, porque se cree que en el tiempo que Dios presentó las leyes a Moisés, all the angels in heaven were present as well. todos los ángeles estaban presentes en ese tiempo. Verse 20. Versículo 20. Now, an intermediary implies more than one, but God is one. Y el mediador no le es de uno solo, pero Dios es uno. I want to be very honest with you today, church. Yo quiero ser muy honesto con ustedes, iglesia. When I was studying these verses, Cuando estaba estudiando estos I versículos, loved verse 19. me encantó el versículo I 19. loved the other verses. Me gustó los otros But versículos. when I read verse 20, I was kind of like, Cuando leí el versículo 20 dije, It was almost like there was no real reason for it to be there.
en sí pensé cuál es la razón para que este versículo esté presente. We already know that God is one. Ya sabemos que Dios es uno, We already know what an intermediary is. ya sabemos qué es lo que es un mediador, But as I studied and prayed and meditated on these pero scriptures, mientras estudiaba, meditaba y oraba acerca de estas escrituras, God revealed to me the reason for verse 20. Dios me reveló la razón por el versículo 20. I encourage you that if there's a verse that you just kind of read over and you're like, Yo les motivo que si hay un versículo que ustedes lo leen y dicen, ¿cuál es el propósito? read it again, Léanlo otra vez, meditate on it again, mediten en ello, pray over it again. oren acerca del versículo. Because it's sometimes in those verses where we just go, where the real power is. A veces que en esos versículos donde nosotros nos encontramos decimos, es donde se encuentra el poder verdadero. Open your Bibles to Genesis 15 Abran sus Biblias en capítulo de Génesis, libro de Génesis. to give a little context as you're flipping the pages. Para dar un poco de contexto mientras buscan el libro de Génesis. Genesis 15 talks about when God made the covenant with Abraham. El capítulo 15 habla sobre The covenant that God made with Abraham. el pacto que Dios hizo con Abraham. And if we read verse 7 to 11, it says this. Y si leemos el versículo 7 al 11 dice esto. And he said to him, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. But he said, O Lord, how am I to know that I shall possess it? He said to him, bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, and a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. And he brought him all these, cut them in half, laid each half over against the other, but he did not cut the birds in half. And when the birds of prey came down on the carcasses, Abraham drove them away. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Let me give us a little bit of a history lesson, church. Les voy a dar un poquito de historia. I want you to remember that Abraham was a pagan before God called him. Yo quiero que recuerden que Abraham era un pagano antes de que fue llamado. He was from Ur of the Chaldeans, Él era de Ur de los Caldeos, an ancient culture of the time. una cultura anciana en ese tiempo. Here, God is telling Abraham, I will give you these things. Dios aquí le dice, te daré estas cosas. And Abraham, not sure about it, asked, God, how can I know for sure that you will give me these possessions? Y Abraham, no estando seguro, le dice, ¿cómo me aseguras que voy a recibir estas cosas? What God does is he goes to the context and the culture that Abraham grew up in. Él va al contexto de la cultura que Abraham había crecido. For the Chaldeans, that whenever they made a covenant, Estos caldeos, cuando ellos hacían un pacto, they had to get these 3 animals, ellos tenían que buscar estos 3 animales, cut them in half, partirlos en la and mitad put them across the floor. y ponerlos a través del suelo. And then what would happen after Y lo que sucedía después, is each person that was part of that covenant cada persona que era parte de ese pacto had to walk across those dead animals tenían que pasar en medio de esos animales muertos, to refer that if I break the covenant, significando, demostrando que si yo quiebro este pacto, then I will be just like these animals. yo estaría en esa misma situación que estos animales. This was the culture of the Chaldeans when it came to making covenants. Esta era la cultura de los caldeos cuando se trataba de hacer un pacto. So God, knowing that Abraham is a pagan, Así que Dios, sabiendo que Abraham era un pagano, uses the methods of the pagans to show the covenant that he has between him and God. él muestra la misma cultura de estos caldeos para hacer este pacto con Abraham. Are y'all understanding today? ¿Me están entendiendo, iglesia? I want you to remember that both people in the covenant would pass through the animals. Y quiero recordarles que las 2 personas que eran parte del pacto pasaban por They would both go and say that I am accepting of this covenant. pasaba por en medio de los animales diciendo yo soy parte de este pacto. And if I break it, then I will be just like these animals Y as si yo well. quiebro este pacto, estaré igual como estos animales. You understanding? ¿Me están entendiendo? Now go to verse 17 to 21. Ahora vamos
Vamos a irnos al versículo 17 hasta el 21. Look what the Spirit of God does. Verse 17. When the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your offsprings I give you this land, from the rivers of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaims, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cenesteos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. I want you to read those verses carefully, church. Yo quiero que lean esos versículos muy en detalle. Verse 17 says the sun had gone down. Versículo 17 dice que el sol, que puesto el sol, había oscurecido, Signifying that it was now nighttime. significando que ya era en la noche, Meaning that if it was nighttime, significando que si ya estaban en la noche, Abraham was asleep, church. Abraham estaba dormido. And we can actually prove that if we read a few verses beforehand. Y podemos comprobar eso si leemos unos versículos It antes. says that Abraham was asleep and he had a dream. Dice que Abraham estaba dormido y tuvo un sueño. And after God gave him the explanation of that dream, Y después Dios le dio la explicación de ese sueño. it is assumed that he went back to sleep. Dice que se asume que él regresó a dormir. But while he was asleep, Y mientras él estaba durmiendo, the Spirit of the Lord, el Espíritu de Dios, as a flaming torch, como una antorcha de fuego, passed through the dead animals, se church. pasaba en medio de los animales divididos. What does this mean, church? ¿Qué significa esto, That iglesia? the only one person signed that covenant, Que church. solo una sola persona firmó ese pacto. That it was only God and His grace that signed that covenant. Que solo fue Dios y su gracia que firmó ese pacto. So when verse 20 says that God is one, Cuando dice versículo 20 que Dios es uno, it is referring that God does not need anyone to fulfill a covenant. significando que Dios no necesita a nadie para poder cumplir un pacto. That He is unilateral, Que Él es unilateral, meaning that He is the one that establishes the covenants, significando que Él es el que establece el pacto and He is the only one that does the work to fulfill that y Él es covenant. el único que hace la obra para poder cumplir ese pacto. While Abraham was asleep, Mientras church, Abraham estaba dormido, God established and fulfilled the covenant. Dios estableció y cumplió ese pacto. While you and I are asleep, church, Mientras tú y yo estamos dormidos, iglesia, God fulfills and establishes the covenant. Dios es el que establece y cumple ese pacto. While you and I, in our inability to fulfill the covenant, Mientras usted y yo tenemos la inhabilidad de cumplir este pacto, God continues to fulfill the covenant Himself. Dios continúa cumpliendo este pacto, Meaning that the fulfillment of the covenant significando que el cumplimiento de este pacto has nothing to do with us. nunca ha tenido que ver con nosotros. It has always been God who established the covenant. Siempre ha sido Dios que estableció el pacto. It has always been God that preserved the covenant. Fue Dios que perseveró el pacto. And God alone who has kept the covenant with El us. único Dios que ha mantenido el pacto. When you and I in our sin, in our disobedience, Mientras usted y yo en nuestra desobediencia y pecado, in our deep sleep spiritually, church, en nuestro adormecer espiritual, we could not fulfill the requirements of the no covenant. pudimos cumplir las leyes o lo que se necesita para un pacto. But how beautiful is it to know Pero qué hermoso es saber that the Spirit of God as a flaming torch, que el Espíritu de Dios como una antorcha de fuego, while you and I were asleep, mientras usted y yo dormíamos, while Abraham was asleep, mientras Abraham dormía, passed through those three pieces of él carcasses pasaba por en medio de estos and animales established the covenant that you and I could never be able to fulfill. y estableció un pacto que usted y yo nunca podíamos cumplir. To God be the glory, A Dios church. sea la gloria, You are a iglesia. little too quiet for me Ustedes están muy callados para mí, because you need to understand that all of your efforts, porque tienen que entender que todos sus esfuerzos, all of your merits,
Todo lo que ustedes have never hacen been able to fulfill this covenant, y sus méritos nunca pudieron cumplir este has pacto. never been able to give you the inheritance. Nunca pudo darle la herencia. It has always been God who established it, Siempre fue Dios quien lo estableció. God who kept it, Dios quien lo mantuvo. God who fulfilled it, Dios quien lo cumplió. and Jesus who came and died on the cross so that you and I Y Jesucristo que vino y murió en la cruz para que usted y yo can be justified. pudiéramos ser justificados. To God be the glory, church. A Dios sea la gloria, iglesia. Alabado Dios. ¡Fuego, fuego! Aleluya. Dios sea la gloria y la honra por siempre. Amen. Verse 20. Versículo 20. Now an intermediary implies more than one, but God is one. Y el mediador no le es de uno solo, pero Dios es uno, And the only one, church. el único. Verse 21. Versículo 21. Is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Verse 22. But the scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. So Paul is making it very clear, church, Pablo lo hace muy claro aquí, that just because the law was provided to reveal transgressions, que porque la ley fue introducida para revelar nuestras it does transgresiones, not mean that it's contrary to the promise of God. no significa que es contrario a la promesa de Dios. That doesn't make the law evil. No hace que la ley sea mala. The law was never intended to give us life. La ley nunca fue para darnos vida, It was never intended to give us salvation. nunca fue el propósito para darnos salvación. All the law did Lo que la ley hacía was to put a mirror before us era poner un espejo frente a nosotros and show our inability to follow that law. y demostrar nuestra inhabilidad de cumplir esa ley. I want you to pay attention to that word imprisoned. Quiero que pongan atención en esa palabra ser prisionado. Verse 22, it says, but the scripture imprisoned everything under sin. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. That word imprisoned in the original Greek Esa palabra encerró en la palabra griega is a word that is usually used for fishermen. es una palabra que es usada para los pescadores. It means to shut in, Significa encerrar, almost like describing a fish when it's caught in a net. más o menos explicando cuando un pez se encuentra de una red. Inside of that net with no way to get out. Dentro de esa red de ninguna manera cómo escapar. So what is Paul telling us here in verse 22? Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice en That este versículo the 22? scriptures, the law of God, Que las escrituras, las leyes de Dios, was solely given to shut in all things under sin. fue para encerrar todo Under sin. debajo del pecado. Remember verse 19, Recuerden el versículo 19. that the law was given for transgressions. La ley fue dada por nuestras transgresiones. Why was that the reason? ¿Por qué fue esa la razón? So that the promised offspring of Abraham, Para que la simiente prometida de Abraham, so that Christ could come para que Cristo pueda and venir do what you and I have not been able to do for y hacer ourselves, lo que usted y yo no podíamos hacer por which nosotros to find mismos salvation through following God's holy law. y obtener salvación siguiendo las leyes de Dios. And it would be accomplished through the person of Jesus Christ, Y esto iba a ser cumplido por la persona de Jesucristo. so that all who now believe in him Para todos aquellos que creen en can Él receive justification puedan recibir justificación of God by faith, de Dios por fe, just like Abraham. así como Abraham. Are you understanding today, ¿Me church? están entendiendo, iglesia? Verse 23. Versículo 23. Now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Before faith, that means before the new covenants established through Christ. Antes de la fe, significando antes del nuevo pacto establecido a través de Cristo. It says that we are held captive.
dice que somos cautivos. And in verse 24 it says, so then the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. We all know what the word guardian means. Nosotros sabemos el significado del ayo, Remember the reason why God gave the law of Moses to begin with. recordando cuál es la razón por cual Dios dio The law of las Moses. leyes de Moisés. The 4 reasons that we spoke about. Las 4 razones en las que habíamos mencionado To provide a sacrificial system, para proveer un sistema de to sacrificios, teach the people what God required, enseñar lo que Dios requiere de las personas, to reveal that sin does indeed violate God's standards, revelar que en sí el pecado viola el estándar de Dios and to recognize our need for a Savior. y nosotros poder reconocer que necesitamos a un Salvador. By the law providing these 4 things for us, La ley proveyendo estas 4 cosas it acted as a guardian for those who were under the law. era utilizado como una guía, And the law of Israel, the people of Israel, and all who submitted themselves to that law. para el pueblo de Israel y a todos que se sometían a esa ley. You're understanding today, church? ¿Me entienden, iglesia? But listen to what verse 25 tells us. Versículo 25 dice: But now that faith has come, we are no longer under a guardian. pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. The first 2 words in that verse, church, pay close attention to it. Esas 2 palabras en el principio del versículo, But now, pero ahora, a phrase that indicates that there's been a change Una- in circumstances. una frase que indica que ha habido un cambio en las circunstancias, That suggests that something was indeed true, significando que antes algo sí era verdadero, but now it is no longer the case. pero ya ahora no se trata de eso. The faith that we have is now through Christ, La fe que ahora tenemos es a través de Cristo, who established a new covenant by his blood, que estableció un nuevo pacto por su sangre, and because of that, y por eso we are no longer under a guardian, church. ya no estamos bajo un ayo, We are no longer under the law of Moses. ya no estamos bajo las leyes de Moisés. Listen carefully to what I said. We are no longer under the law. Escúchenme, iglesia, que ya no estamos bajo la ley. Through Christ's work on the cross, A través de la obra de Jesucristo en we la cruz, find salvation through him, encontramos salvación a través de and él. we are no longer under the law. Ya no estamos bajo la ley. This is why I get a little upset, Pastor, Por eso es que a veces yo me molesto that people try to use the law incorrectly, que las personas tratan de usar la ley which has incorrectamente done nothing but hurt people, y solamente han hecho es herir a las personas, hurt brothers and sisters of Christ. herir hermanos y hermanas en Cristo. This is why legalism is so dangerous in our churches, Por eso que el legalismo es muy peligroso en nuestras because we congregaciones, quote scriptures from Leviticus, porque nosotros sacamos versículos de Levítico, we quote scriptures from Exodus, sacamos versículos de Éxodo, we quote scriptures from Numbers, sacamos versículos de Números and use them to accuse our brothers and sisters in Christ. y lo usamos para acusar a nuestros hermanos y hermanas And en all we are Cristo. doing is hurting them Y lo que estamos haciendo es herirlos and giving them incorrect scriptures. y dándoles escrituras incorrectas. Because the verse here in Galatians tells us that we are no longer under the law. Porque aquí el versículo en Gálatas nos dice que ya no estamos bajo la ley. You want to know how you can tell if you're acting out of legalism? Pueden darse cuenta de cuando ustedes están actuando bajo el legalismo. How does it affect the way that you love people? Es cuando ves cómo afecta en la manera que tú amas a las personas. A little quiet here. Están un poco Very callados. Es muy simple. If you are following legalism Si están siguiendo el legalismo and making judgment on people's lives y juzgando las vidas a las based on the personas law of Moses, bajo las leyes de Moisés, a very easy way to figure that out, una manera muy fácil de darse cuenta how do you love people? es cómo tú amas a las personas. Are you looking at them with eyes of accusation, Lo estás viendo con ojos de acusar, with eyes of criticism, ojos de criticar, with eyes to see if they're doing things that are not right in your eyes? ojos para ver si las cosas que están haciendo no están correctos de acuerdo a tu vista, Or are you loving them? o estás amándolos, Are you correcting them with grace and love? estás corrigiéndolos con gracia y amor, Are you speaking with them and understanding them? estás hablando con ellos y entendiéndolos, Are you speaking encouragement to them? estás hablando palabras animadoras a ellos. It's very simple. Es muy simple. I'm not trying to change your identity.
No estoy tratando de cambiar su identidad or change the way that you are. o cambiar la manera como usted es. But what I want you to do is analyze if what you're doing, Yo quiero que ustedes analicen que si lo que están the haciendo, way you see people, la manera que ustedes ven a las the way you personas, talk to people, en la manera como hablan a las are you personas, doing it out of love for God lo están haciendo por amor a Cristo or because you have been accustomed to believe these things? o es porque están acostumbrados a seguir estas cosas. Have you allowed your opinions of cultures Han permitido que sus opiniones sobre las culturas and appearances y apariencias be more important sean más importantes than your love for your brothers and sisters in Christ? que el amor a tu prójimo en Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Legalism, El legalismo, damaging the body of Christ. dañando el cuerpo de Cristo. The same legalism that we see here trying to destroy the Galatians El mismo legalismo que intentó destruir las iglesias en is the Gálatas same legalism that infiltrates our churches today. es el mismo legalismo que infiltra nuestras iglesias el día de hoy. We are no longer under the law. Ya no estamos bajo la ley. Alabado Dios. Verse 26. Versículo 26. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. In the old covenant, En el antiguo pacto, the law of Moses la ley de Moisés held everything captive under sin, mantenía todo cautivo bajo el pecado, meaning that we are enslaved to that. significando que éramos esclavos a ello. Meaning that all it did was reveal our inability to fulfill God's standards. Lo que revelaba nuestra incapacidad de seguir las leyes. But now in verse 26, Pero en el versículo 26, the new covenant through Christ el nuevo pacto a través de Cristo gives us freedom nos da libertad and gives us the call of sons of God. y ahora somos nosotros llamados hijos de Dios. Each and every one of us are sons of God. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. And notice I'm not saying sons and daughters of God. Y des cuenta que no estoy diciendo hijos e hijas de Dios, We are all sons of God. sino que todos somos hijos de Dios. And I'm not going to be gender inclusive here, Y no voy a ser inclusivo en cuanto al género aquí, because in the original Greek, Paul specifically mentions and says sons of God. porque en el griego original Pablo deja y explica que dice hijos de Dios. He could have used a word that described both sons and daughters, Él pudo haber utilizado una palabra que describía las dos, hijos e hijas, but he purposely leaves it as just sons of God. pero él a propósito deja esto y dice hijos de Dios. Why does he do that? ¿Por qué él hace esto? Because in his time, Porque en su tiempo, in this culture, en esta in cultura, this context, en este contexto, daughters did not receive inheritance from their father. las hijas no recibían herencias de sus padres. The only children that were able to receive inheritance was the son. Los únicos que podían recibir la herencia eran los hijos. And if the son was not able to receive it, Y si el hijo no podía it recibirlo, would go to the next son, iba al siguiente hijo, regardless of how many daughters that father may have had. no importando cuántas hijas tenía. So people like Carol, Así que personas como Carol, even though she's the eldest of her siblings, aunque ella es la mayor de sus hermanos, she would not receive an inheritance if we were in this time. no recibiría una herencia si estuviéramos en And ese the same tiempo. with my wife, Y lo mismo con mi esposa, even though she's the eldest of her sibling, aunque ella es la mayor de sus hermanos, the inheritance would not go to her, la herencia no iba a ella, it would go to her brother. sino que iba a ir a su hermano. But here Paul tells us Pero Pablo aquí nos dice that all of us are considered sons of que God. todos nosotros somos considerados hijos That de regardless Dios. if we are male or female, No importando si eres hembra o varón, all who come to Christ, todos los que vienen a Cristo, regardless of their gender, no importando su género, regardless of their race, no importando su raza, regardless of their status, no importando su estatus, all of us are sons of God, todos nosotros somos hijos de Dios, qualified to receive the inheritance of our Father in heaven. calificados para poder recibir la herencia de nuestro Padre Celestial, The salvation of our souls, la salvación de nuestras almas, eternal life with Him la vida eterna con Él, through faith in Christ por medio de la fe en Cristo and in the finished work of y Jesus. la obra completa terminada de Jesús. All of us Todos nosotros are sons of God, somos hijos de Dios, qualified, calificados, able capaces to receive the inheritance de poder recibir la herencia of our Father. de nuestro Padre. Alabado sea Dios. A Dios sea la gloria. Verse 27. Versículo 27. For as many as you were baptized into Christ have put on Christ. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Paul is making
a very intentional thing here. Pablo está haciendo algo muy intencional aquí, He's telling us that now that we are sons of God diciendo que ahora que somos hijos de Dios through Christ, a través de Cristo, the requirements we need is to be baptized in Him el requisito es que seamos bautizados en and that Él we put on y Christ. que seamos revestidos de Cristo. Remember what baptism is. Recuerden qué es lo que es el bautizo. It is a physical symbol Es un símbolo visual of what has happened already in our spiritual life. lo que sucede en nuestra vida espiritual. That we go down, submerged in the waters, Somos sumergidos en las aguas, dying to our old ways, muriendo nuestras vidas dying viejas, to our sin, muriendo el pecado, and we come back up y volvemos a la as a superficie new creation in Christ. como una nueva creación en Cristo. And He tells us to put on Christ, Y dice revestidos de Cristo, just like He says in Romans chapter 13, verse 14. como lo dice en Romanos 13:14, That the same way you and I put on clothing, que la misma manera en que usted y yo nos ponemos nuestra vestidura, we are required as well to put on Jesus. estamos requeridos ponernos también revestidos de Cristo. The work of the Spirit, La obra del Espíritu, put on in our lives and apply in our lives. aplicarlas a nuestra vida, His teachings, sus enseñanzas, our faith in Him, nuestra fe en Él, making the conscious choice of choosing Jesus in our day-to-day walk. haciendo la decisión consciente de escoger a Cristo en nuestra vida cotidiana. That's what it means to put on Christ. Esto es lo que significa de revestidos de Cristo. Verse 28 and 29. Versículo 28 y 29. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are offspring, you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. I want you to remember this is Paul the Pharisee, Quiero que recuerden, este es Pablo el fariseo, who knew the law of Moses, quien conocía la ley de Moisés, who in his time as a Pharisee que en su tiempo como fariseo, found comfort in the identity of being a son of Abraham. que él se sentía orgulloso de ser considerado un hijo de Abraham. And now as he speaks to the Galatian churches, Y ahora mientras él habla en estas cartas, a community of believers who were Gentiles, una comunidad de creyentes que eran gentiles, who were not Jewish, que no eran judíos, he shares that they also have the same identity that he so desperately was clinging on to. él les declara que ellos también tienen la misma identidad en la cual él también buscaba y se aferraba, The offspring of Abraham. la simiente de Abraham, Because of what Jesus did on the cross por lo que Jesús hizo en la cruz and his perfect work on that cross. y su perfecta obra en esa cruz, Regarding salvation and justification, basado en la salvación y la justificación. there's no distinction in race, No hay como distinguir en el género y la raza. there's no distinction in ethnicity, No hay que distinguir en lo que es de donde tú vienes. there's no distinction in gender, No hay una como distinguir en el género. there's no distinction in status, No importa tu estatus and everything in between. y todo lo en medio. I got to make it very clear, Pastor, Tengo que hacerlo muy claro, because there's pastor, still people that consider different genders porque hay personas que consideran diferentes géneros and different races, y diferentes razas that means that they have different statuses when it comes to their salvation with que Christ. piensan que tienen diferentes estatus cuando se trata de su salvación en But Paul makes Cristo. it very clear that regardless of where you come from, Pero Pablo lo hace muy claro aquí, que no importa de dónde vienes, who you are, quién eres, what you have come from, de dónde tú has venido, if you come to Christ si tú vienes a Cristo and because of his fulfilled work on the cross, y por su obra completa en la cruz, all of us are one in Christ. todos somos uno en Cristo. We are all one in Christ. Todos somos uno en Cristo. Only through Christ Solo a través de Cristo are we truly Abraham's offspring. somos verdaderamente simiente de Are we Abraham. truly sons of Abraham? Somos hijos de Abraham. Blessed heirs of the promise. Herederos bendecidos Of the promise. de la promesa. And let me make it very clear. Y quiero hacerlo muy claro. There is a distinction between roles with males and females. Sí hay una distinción And the roles. en el rol de la mujer y el hombre.
So please don't hear me say that there isn't. Así que no me traten de entender que no lo hay. But when it comes to our salvation in Pero cuando Christ, se trata de nuestra salvación en Cristo, all of us are united under the same banner, todos estamos una sola, juntos, sons of God. hijos de Dios. To God be the glory. A Dios sea la gloria. To God be the glory, A church. Dios sea la gloria, iglesia. As I conclude today, Para concluir hoy, where is Jesus in this text? ¿dónde se encuentra Jesús en este texto? Matthew chapter 5, Mateo capítulo 5, verse 17 and 18. 17 y 18. And I'll give you time to read it. Le voy a dar tiempo para que ustedes lo lean. Find it and read it. Búsquenlo y léanlo. Matthew 5, verse 17 and 18. Mateo 5, versículo 17 y 18. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. See, when Jesus started his ministry, Cuando Jesús comenzó su ministerio, many people thought that he was going to come and try and take out the Roman Empire. muchas personas pensaron que él venía a destruir el imperio romano. The people of Israel believed that the Messiah that was to come El pueblo de Israel pensaba que el Mesías que iba a venir would destroy and take and give them independence from Roman Empire. iban a destruir o darles la independencia del imperio romano. But if Jesus came to do that, Pero si Jesús vino a hacer eso, then he would be breaking the law. entonces él hubiera estado quebrando la ley. So he makes it very clear early in his teachings Así que lo hace muy claro temprano en sus enseñanzas. and makes it very clear, don't think that I have come to abolish the law. Él dice, no estoy aquí para abolir la ley. Don't think that I'm coming here to do something that you think I'm here to do. No crean que estoy aquí para hacer algo que ustedes piensan que debo hacer. I'm actually here to fulfill the law. Estoy aquí para cumplir la ley. In light of what we studied today, church, Y en lo que hemos estudiado hoy, I iglesia, want you right there where you're sitting, read those verses again. yo quiero que ustedes estén ahí sentados leyendo estos versículos nuevamente. Because I don't know about you, but when I was studying this sermon, Porque no sé si ustedes, pero cuando yo estaba estudiando este sermón and I went back to Matthew chapter 5, verse 17 and y 18, regresé al versículo de 17 y 18 de Mateo, for me it opened a new perspective of gratitude. para mí abrió un nuevo agradecimiento That Jesus came to fulfill the law. que Jesús vino a cumplir la ley, That the earth would, that until heaven and earth pass away, not even a dot or an iota que si el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde will pass from the law. pasaría sobre la ley, Meaning that he will make sure to fulfill every single detail of that law. significando que él iba a cumplir cada detalle de esa ley. And he did with his life here on earth, church. Y él lo hizo con su vida aquí en la tierra, iglesia. Jesus Jesús accomplished all the things that you and I were not able to accomplish. logró todo que como personas como tú y yo When you and I were unable to reach God's standards, fuimos incapaces de alcanzar el estándar de Dios. when you and I were unable to follow the law of God, Cuando tú y yo fuimos incapaces de seguir las leyes de that the Dios. law of God did nothing but hold a mirror before us Y la ley solo hizo ponernos un espejo frente a nosotros and just prove that you and I are unable to fulfill it, y demostrar que usted y yo somos incapaces de poder completarla and to show how sinful we truly are. y demostrar en la realidad lo que somos pecaminosos. All it was able to do was provide, Todo lo que pudo hacer es proveer, to teach, enseñar, to reveal, revelar and to recognize. y reconocer. But Jesus, Pero Jesús, while I was in my state of sin, mientras me encontraba en mi estado de pecado, came into the world, vino al mundo, fulfilled the law, cumplió la ley, accomplished the law, alcanzó la ley, followed every single part and every single detail of that law, siguió cada detalle de la ley and then died for me,
y murió por mí and died for you. y murió por ti. Just like Romans chapter 5 verse 8 tells us Como Romanos 5:8 nos dice that God showed his love that for us, that while we were yet sinners, he died for us. que Él mostró su amor, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por And nosotros. through the new covenants, Y a través del nuevo pacto I have justification, tengo justificación, I have salvation, tengo salvación and I have been adopted into God's y family. ahora he sido adoptado a la familia de Dios. And now I am considered an offspring of Abraham, Y ahora soy considerado un descendiente de Abraham, the father of faith. el padre de la fe. Circumcision in the time of the Old Testament La circuncisión en el tiempo antiguo del Testamento was the evidence that we were considered sons of Abraham. era la evidencia que nosotros éramos considerados descendientes de Abraham. But the only indicator Pero el único indicador now ahora is the faith of Abraham es la fe de Abraham in the one who is worthy of all our en praise, aquel que es digno de toda nuestra in alabanza, the one who is worthy of all the glory, en el que es digno de toda gloria, is the one who died a death that you and I deserved aquel que murió una muerte que usted y yo merecíamos and lived a life that you and I could not live, y vivió una vida que usted y yo no podíamos. to have faith in our Lord Jesus Christ, Tener fe en nuestro Señor Jesucristo, who is our Savior quien es nuestro Salvador and the only one y el único who accomplished the true que purpose of the pudo law. cumplir el verdadero propósito de la ley. For to him be all the glory A Él sea toda la gloria forever and ever. por los siglos y los siglos. Amen. Amén.